Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Y pues realmente estamos abriendo principalmente capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. En versículo 3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Escucha esa palabra, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces quiero que note la palabra, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y en eso estamos, ¿verdad? Estábamos tocando también versículo 4, la última parte, ¿verdad? Y estábamos empezando a tocar también el versículo 5. Entonces, en el versículo 5 dice, predestinándonos para filiación. Entonces, esta palabra predestinándonos, bueno, ya la tocamos, ¿verdad? Ya vimos 4 aspectos, o sea, relacionadas o relacionados con la hijificación. O dicho de otra manera, pues, podríamos decir vamos a decirlo así, con nuestra glorificación. Este es un término, si decimos hijificación, o si decimos filiación, o si decimos glorificación, o también podemos decir la redención de nuestro cuerpo, nos estamos refiriendo a lo mismo. Este hecho es un hecho que pasó realmente con el Señor Jesucristo el día de su resurrección. El día de su resurrección, Él fue declarado, señalado, ¿sí? O sea, Hijo de Dios. Entonces esa palabra, ¿verdad? Es muy importante porque realmente, si lo dijéramos de otra manera, era la meta del Señor Jesús, ¿ve? O sea, llegar si usted quiere decir, a la redención de su cuerpo o a su glorificación. Eso es realmente de lo que estamos hablando. Y lo mismo es para nosotros, el mismo proceso que ha pasado el Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, el Señor Jesucristo se vuelve nuestro modelo, se vuelve el patrón a seguir, ¿sí? Y se vuelve, pues diríamos, si usted quiere decir, pues es realmente nuestra filiación divina. O si lo decimos españolizado, ¿verdad? Es nuestra hijificación. O sea, dicho de otra manera, el Señor Jesús, haga de cuenta que tuvo 2 nacimientos. Uno, cuando nace de la Virgen María, ¿sí? Entonces a Él le pondrían por nombre Jesús. Y otro, cuando nace del Espíritu,
el día de su resurrección. Y entonces ese día Dios le dice, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Por supuesto que eso fue el cumplimiento del Salmo 2, el versículo 7. ¿Sí? Y si usted quiere decir, pues también es el cumplimiento Isaías 9:6. Y si usted quiere decirlo, también es el cumplimiento de Zacarías, se me hace que es capítulo 10 o capítulo 12:10, no estoy seguro. O sea, Zacarías, a ver, déjeme checar. Déjeme checar nomás tantito, para no... A ver, Zacarías 12:10, sí. Zacarías 12:10. Dice, déjame se lo leo aquí. Bueno, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplicas, y me mirarán a mí, a quien ellos han traspasado, y plañirán por él como se plañe por un hijo único, y llorarán amargamente por él como se llora por un hijo primogénito. Bueno, digo, la versión esta de repente, mire, o sea, realmente, déjeme se lo leo en Reina Valera. Reina Valera dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, dos cosas que quiero notar aquí. O sea, llorarán como se llora por hijo unigénito. Esa es la primera palabra, unigénito. O sea, Cristo es el hijo unigénito del Padre. Pero también dice, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, el día de su resurrección, Él no solamente dejó de ser el unigénito, sino se convirtió en el hijo primogénito para nosotros. En ese sentido, Él es nuestro modelo. En ese sentido, Él es el patrón a seguir. En ese sentido, Él es el prototipo que el Padre ha establecido para nosotros. Entonces, bueno, digo, lo quiero mencionar, ¿verdad? Y estamos tratando de resolver este asunto porque fíjese, es que si usted, por ejemplo, como en Efesios 1:5, donde dice predestinándonos para filiación, o sea, ahí, por ejemplo, Reina Valera traduce predestinándonos para ser adoptados hijos suyos. O sea, quiero decir que realmente, mire, en la Biblia se establecen 3 palabras para la palabra hijo de Dios. ¿Sí? Número 1, se usa la palabra tecnón de Dios. Número 2, se usa la palabra juíos de Dios. Y número 3, se establece la palabra juiotesia de Dios. Ok, ¿qué quiero decir? Mire, ya presentamos en Romanos 8:14, 8:15 y 8:16. O sea, estos 3 términos, ¿ve? Entonces yo quiero decir de nuevo que estos 3 términos en realidad, o sea, denotan un proceso. Denotan un proceso que si no lo vemos de esa manera, me explico, es difícil, hermanos. Es difícil poder entenderlo. Entonces, por ejemplo, Efesios 1:5 solamente usa la palabra juiotesia. Entonces, la palabra sola, juiotesia, ¿sí me entiende? Entonces, está compuesta de 2 raíces griegas.
Huio, hijo. Tesia, T-H-E-S-I-A, posición. Eso es lo que significa, literalmente. Entonces, literalmente significa un hijo en posición. Claro, si usted no tiene los dos antecedentes anteriores, ¿sí? Por ejemplo, el primero de ellos, tecnón. T-E-K-N-I-O-N. Tecnión o tecnón. ¿Verdad? Tecnón. Y el otro, juíos. H-U-I-O-S. También, mire, muchos lo escriben con J, ¿ve? Si lo quiere escribir usted con H, juíos, ¿verdad? O si lo quiere decir con J, juíos, pues digo, no sé, siéntase libre. De todos modos, no tenemos problema por eso. Sabemos que queremos decir lo mismo. ¿Sí me explicó? Entonces, hay esos tres términos. Tecnón de Dios, juíos de Dios y juiotesia de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, si usted separa la última palabra de las otras dos palabras, entonces usted va a tener un hijo en posición. Lógicamente, la mente humana, ¿me entiende? Va a decir un hijo en adopción. Eso es. Pero la verdad, hermanos, en la Biblia no existe el que nosotros seamos, o sea, hijos adoptados de Dios, no. Al contrario. O sea, no existe esa palabra. Bueno, no existe esa palabra en el sentido de que Dios la está usando de esa manera, ¿sí? O sea, Dios está usando estas tres palabras, tecnón de Dios, juíos de Dios y juiotesia de Dios. Es decir, denotando un proceso por el cual estamos pasando. Entonces, por ejemplo, mire, déjeme le llevo al libro de Gálatas. Fíjese, en Gálatas capítulo 4, ¿sí? Entonces, en Gálatas capítulo 4, fíjese, en el verso 4, o en el verso 5 y 6, fíjese, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. O sea, claro, Reina Valera traduce, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, ¿sí? Pero aquí, la versión Recobro realmente traduce, a fin de que recibiésemos la filiación, es decir, dicho de otra manera, la juiotesia, ¿verdad? Dice Gálatas, la Reina Valera dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es Reina Valera. La versión Recobro dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. O sea, esta palabra filiación está mejor usada que adopción. Ok, fíjese, ahora déjame le digo en Gálatas. En Gálatas 4, capítulo 4, versículo 5, ese versículo usa la palabra filiación, ¿sí? O sea, juiotesia. En el versículo 6 usa la palabra juíos, H-U-I-O-S. Y luego, en el versículo 19, fíjese, usa la palabra tecnón o tecnión de Dios, Fíjese lo que dice Pablo en el verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Entonces, o sea, este es el primer aspecto, ¿me entiende? De nuestro nacer en Cristo, de nuestro ser hijos de Dios. ¿Cuál es el primer aspecto? O sea, ser un tecnón de Dios, o en este caso, Pablo lo está diciendo en diminutivo, entonces usa la palabra tecnión, o sea, añadiéndole una i casi al final,
Tecnión, ¿verdad? Si no de otra manera, o sea, sería diferente. Bueno, entonces estamos mostrando estos tres términos: tecnón de Dios, juíos de Dios y juiotesia de Dios. Entonces, la meta es la juiotesia. ¿Qué quiere decir juiotesia? O sea, un hijo en posición, de acuerdo con lo que la Biblia da a entender, ¿me explico? Un hijo en posición es uno que ha llegado a la madurez. Digo, si nosotros lo dijéramos humanamente y legalmente, ¿me entiende? Alguien que cumple los 18 años. Entonces ya es uno que legalmente tiene la potestad de decidir por sí mismo. Gloria al Señor, hermanos. Paramos aquí y seguimos aquí. Amén.